Muy bien, buenos días otra vez. Estábamos hablando en la sesión pasada, perdón, las funciones en relación a la métrica. Habíamos visto la proyección, en principio, entender la forma de la Tierra que es a la cual se va a proyectar en cuanto a se va a proyectar en el papel, en la parte tridimensional, en la parte bidimensional, y empezar entendiendo de que al tener grandes superficies en el proceso de proyección, no iban a conservar su verdadera magnitud. La podíamos acercar, claro, pero no íbamos a estar al 100% en su verdadera magnitud. Luego vimos en las cualidades métricas, eh, podíamos conservar alguna de las verdaderas magnitudes, en el caso de los ángulos, en el caso de los lados, en el caso de las superficies, o acercarnos a todas ellas, pero ninguna de ellas iba a estar en su verdadera magnitud. Hasta aquí es lo que habíamos entendido. Y luego estábamos viendo la función a las cualidades proyectivas, que nos decía que se pueden clasificar en función a la figura sobre la cual se proyecta. ¿Con qué figura vamos a asimilarlo? Las que utilicen el plano o las que se desarrollan a través de la figura geométrica. Y vimos la perspectiva o plana. Se obtiene proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano o tangente, sobre un plano eh, tangente a un punto de tierra llamado centro de proyección. Las proyecciones mantienen sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. Desarrollos. Este tipo de proyección se obtiene al considerar una figura geométrica auxiliar, tangente o secante a la esfera que pueda convertirse después en un plano, es decir, que se desarrolle las figuras auxiliares más utilizadas son el cono o el cilindro, que es lo que estamos viendo en las dos figuras. En el caso de que tracemos como un cono, y lo intersectemos y la proyección que se va a dar es lo que se va a desglosar. Entonces tenemos en el caso de proyecciones cónicas y proyecciones cilíndricas. En las proyecciones cónicas nos comenta utilizamos el cono como figura de proyección, como se ve en la imagen, un cono tangente o secante a la esfera. Va a proyectarse de forma tangente. El eje del cono coincide con la línea de los polos, estableciendo analógicamente entre los puntos de la esfera y el cono una correspondencia bionívoca. Al desarrollar el cono se obtiene una representación en la que los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo centro es el vértice del cono. En el caso de las proyecciones cilíndricas, una situación similar, salvo que estamos cambiando de figura geométrica y nos comenta que utilizamos el cilindro como figura de proyección, tangente o secante de igual forma que el cilindro, al eje del cilindro coinciden con las líneas de los polos, estableciendo analógicamente entre los puntos de la esfera y el cilindro una correspondencia ionívoca. Similar solamente que con otra proyección, pero vamos a avanzar. En función de las proyecciones modificadas, nos comenta que son proyecciones que representan la superficie terrestre en su totalidad sin deformaciones excesivas. Algunos ejemplos característicos de este tipo de proyección lo vamos a ver como proyecciones sinusoidal. Los paralelos son rectas horizontales equidistantes. El meridiano central es una recta perpendicular a ellas y los restantes meridianos son curvas. En esta proyección solo son verdaderas las distancias a lo largo de todas las latitudes y meridiano central. Es una proyección equivalente, donde se conservan las áreas. Proyecciones Molwer. El ecuador tiene el doble de longitud, estamos hablando de la morfología, que el meridiano,
central y está dividido en partes iguales que marcan los pasos de los meridianos que quedan representados por elipsis. Los paralelos que se representan son rectas horizontales paralelas al ecuador y su separación queda determinada por la condición de que las áreas de las franjas entre paralelos sean semejantes a la superficie terrestre. En el caso de proyección de Wood, es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas, como desglosándolo. De esta forma se mantiene la sensación de esfera, que se consigue una distorsión mínima de las zonas continentales, resaltando el tema de que la persistencia de la distorsión, pero huecos entre las superficies oceánicas. Nos comenta que es útil para la representación de datos en el mundo, ya que su área es igual a la real. Acá vamos a ver algunos tipos de mapas. Para continuar vamos a ver algunos videos. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, proyecciones cartográficas. La cartografía es la ciencia que estudia los distintos sistemas o métodos para representar sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de forma que las deformaciones que se producen sean conocidas y se mantengan dentro de ciertos límites o condiciones. Los métodos para representar gráficamente la Tierra sobre un plano o mapa necesitan de otras ciencias, como la topografía y la geodesia, capaces de determinar la situación de los puntos de la superficie terrestre en ciertos sistemas de referencia. La proyección cartográfica o proyección geográfica es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana. Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. Para representar la Tierra en mapas, se hacen cálculos matemáticos que permiten trazar los puntos, las líneas y las áreas de la superficie terrestre, que es casi esférica en una plana. Esta representación, trazada con base en figuras geométricas como el cono o el cilindro, se conoce como proyección cartográfica, y su finalidad es mostrar de manera aproximada la forma y dimensión de la Tierra y evitar su deformación. Los principales tipos de proyección son: proyección cónica. Se emplea el cono como figura de proyección. La imagen es más exacta donde el cono hace contacto con la superficie terrestre. Con ella se representan regiones de latitudes medias. Los lugares más alejados del punto de contacto aparecen ensanchados hacia la base del cono y comprimidos hacia la punta del mismo. Proyección plana o azimutal. Resulta de proyectar la superficie del planeta en una hoja de papel que hace contacto en un solo punto. Se logra una buena aproximación, pero con la desventaja de que solo se representa una mitad del globo terrestre. Proyección cilíndrica. Supone que la Tierra está dentro de un cilindro y sobre este se proyecta la forma de la superficie terrestre. Los territorios cercanos al Ecuador mantienen sus proporciones, pero al aproximarse a los polos, la imagen proyectada se distorsiona de manera considerable. Proyección de Mercator. Probablemente la más famosa sea la proyección de Mercator, que revolucionó la cartografía. Se trata de una proyección en la que se proyecta el globo terrestre sobre una superficie cilíndrica. Es una de las proyecciones más utilizadas, aunque por lo general en forma modificada, debido a las grandes distorsiones que ofrecen las zonas más alejadas del Ecuador. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete. Aquí estamos viendo un video justamente de las proyecciones que estábamos viendo, la proyección cónica y justamente la cilíndrica. La proyección, y como mencionaba, buscan conservar la proporción, pero en el caso anterior de la métrica estaba buscando transferir las medidas. Vamos a ver un video adicional. Bueno, acá está. Como sabes, nuestro planeta es una gran esfera. Esto representa un problema importante cuando queremos... Antes de este video vamos a ver este.
le conoce como proyecciones cartográficas a las representaciones de la superficie terrestre en las que se utilizan figuras geométricas como el cono o el cilindro para mostrar de manera aproximada la forma y dimensión de la Tierra y así evitar su deformación al momento de representarla en una superficie plana debido a que la Tierra es casi esférica. Los principales tipos de proyecciones cartográficas son proyección plana o azimutal, se obtiene al representar la superficie del planeta en una hoja de papel, solo un punto del globo toca la hoja, por lo que será la parte mejor representada en un mapa y las regiones alejadas de ese punto de contacto aumentan de tamaño y se deforman y solamente se puede representar la mitad del globo terrestre. Proyección cónica. Se utiliza el cono para realizar esta proyección. La imagen más exacta es donde el cono hace contacto con la superficie terrestre y las que se encuentran más alejadas de este punto de contacto se deforman. Proyección cilíndrica. La Tierra se proyecta sobre una forma cilíndrica. Los puntos cercanos al ecuador mantienen sus proporciones, pero mientras más te acercas a los polos, la imagen se deforma. Interesante, ¿no? Geografiando. Muy bien, ya nos explicó un poquito más las predicciones que teníamos. Vamos a continuar. Como sabes, nuestro planeta es una gran esfera. Esto representa un problema importante cuando queremos hacer una representación fiel de nuestro planeta en un mapa plano. Se han desarrollado diferentes maneras de representar a esta esfera de manera plana. A estas formas se les conoce como proyecciones cartográficas. Ninguna de las proyecciones existentes es perfecta. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hay algunas proyecciones que se llaman equidistantes. Estas proyecciones conservan la relación entre las distancias, pero no la forma y las dimensiones de los países o de las regiones que se representan en el mapa. Las equivalentes, por otro lado, sí conservan el tamaño de las áreas representadas, pero no su forma original. En las representaciones conformes, sí se mantiene la forma original del área representada, pero su tamaño y la distancia entre los objetos no corresponden a las reales. Hablaremos principalmente de tres tipos de proyecciones. La proyección cilíndrica considera la superficie del mapa como un cilindro que rodea a la Tierra tocándola en el ecuador. Los paralelos y los meridianos son líneas rectas que se cortan perpendicularmente, como si fuera un plano cartesiano. En este tipo de proyecciones, las formas terrestres que se encuentran en los polos son las que más se distorsionan. Por eso, esta proyección no se utiliza para las regiones que están más allá de los 40 grados de latitud al sur o al norte. La proyección cilíndrica conforme de Mercator es una de las más conocidas y utilizadas en este tipo de proyecciones. Es muy exacta en las regiones ecuatoriales, pero en las latitudes altas se distorsiona bastante. Otras proyecciones cilíndricas son la proyección de Robinson y la proyección de Peters. Las proyecciones cónicas nos sirven para representar solamente uno de los dos hemisferios. Para prepararla se coloca un cono en uno de los extremos del planeta y en el mapa que resulta los paralelos se representan por medio de arcos concéntricos y los meridianos son como radios que parten del polo. Esta representación es más fiel a la realidad conforme más cerca estemos del polo, pero mientras nos acercamos hacia el ecuador, las figuras comienzan a distorsionarse. La proyección cónica conforme de Lambert es una de las más conocidas de este tipo y se utiliza para hacer la cartografía de países o continentes pequeños, por ejemplo, Australia. Una proyección azimutal es la que resultaría al proyectar el globo terráqueo sobre una hoja de papel que estuviera en contacto con la superficie de dicho globo terráqueo en un solo punto. La mayor ventaja de esta proyección es que muestra la verdadera dirección entre dos puntos de este mapa. Esto hace que sea muy útil para la navegación, especialmente la navegación aérea. Por otro lado, la mayor desventaja está en que con esta proyección únicamente podemos representar la mitad del globo y no el globo completo.
Como ya hemos dicho, querer representar una esfera en un plano es algo sumamente difícil e imposible de realizar con total exactitud. Existen dos proyecciones cilíndricas que han generado una gran controversia, la de Mercator y la de Peters. En la proyección de Mercator, las áreas cercanas al ecuador no tienen deformaciones, pero no sucede lo mismo con las regiones que se encuentran en las latitudes medias y altas. Aquí el tamaño de los continentes aumenta considerablemente. Ahora, en la proyección de Peters, el objetivo principal es representar un área con la máxima exactitud, aunque la forma de las masas de tierra esté muy distorsionada. Una desventaja de la proyección de Mercator es que los países que se encuentran en el hemisferio norte aparecen con un tamaño varias veces mayor al que realmente tienen, mientras que los del hemisferio sur aparecen con un tamaño menor. Por ejemplo, en la proyección de Mercator, si tú comparas Groenlandia con África, va a parecer que Groenlandia es mucho mayor que África, siendo que en realidad mide 2.1 millones de kilómetros cuadrados, mientras que África mide 30 millones de kilómetros cuadrados. La proyección de Peters, sin embargo, sí representa el tamaño real de los países y continentes, pero la desventaja de esta proyección es que la forma de los países es lo que aparece distorsionado. Muy bien, nos vamos a quedar aquí y en la siguiente sesión vamos a ver los tipos de mapas.